Durante siglos, la humanidad ha estado cautivada por historias de gigantes, seres colosales que una vez vagaron por la tierra, elevándose sobre los mortales y dando forma a los paisajes que vemos hoy en día. ¿Pero fueron reales estos gigantes o son simplemente producto del mito y la imaginación? A lo largo de la historia, las culturas de todo el mundo han relatado historias de gigantes, desde los Nefilim en la Biblia hasta los titanes de la mitología griega. En este vídeo exploraremos estas historias fascinantes, examinaremos la evidencia arqueológica y profundizaremos en los debates científicos que rodean la existencia de los gigantes. Acompáñenos en un viaje a través de la historia, la leyenda e incluso la controversia para descubrir la verdad sobre los gigantes. La idea de los gigantes aparece en casi todas las culturas del mundo. En la Biblia, los Nefilim se describen como seres poderosos que vivieron antes del diluvio universal, descendientes de los hijos de Dios y mujeres humanas. Eran conocidos por su gran fuerza y tamaño, y se decía que su presencia era una de las razones del diluvio. Goliat, quizás el gigante más famoso de las Escrituras, medía entre 7 y 10 pies de altura, dependiendo de la traducción. Su derrota a manos de David es una de las historias más icónicas de la historia religiosa, que simboliza el triunfo de la fe y el valor sobre la fuerza bruta. Su derrota a manos de David es una de las historias más icónicas de la historia religiosa. Del mismo modo, la mitología griega habla de los gigantes nacidos de Gea, que libraron una guerra contra los dioses olímpicos en una batalla legendaria conocida como la Gigantomaquia. Estos gigantes a menudo se representaban con piernas serpentinas y una fuerza inmensa, representando las fuerzas caóticas de la naturaleza. La mitología nórdica habla de los Jötnar, gigantes que encarnaban las fuerzas primarias de la naturaleza y que a menudo chocaban con dioses como Thor. Se decía que un famoso Jotun, Ymir, era el antepasado de todos los gigantes y fue asesinado por Odín y sus hermanos para crear el mundo a partir de su cuerpo. Incluso las tradiciones mesoamericanas hablan de gigantes como los Kinametsin, que se cree que construyeron ciudades antiguas como Teotihuacán durante una era anterior del mundo. Estos gigantes eran considerados los constructores de grandes civilizaciones y a menudo se les asociaba con los dioses. En la mitología celta, los fomorianos eran una raza de gigantes que representaban las fuerzas destructivas de la naturaleza. A menudo estaban en conflicto con los Tuatha Dé Danann, los dioses de la luz y la vida, en una lucha que simbolizaba la batalla entre el caos y el orden. La mitología india presenta a los Rakshasas, poderosos gigantes y demonios que a menudo eran antagonistas en relatos épicos como el Ramayana. Estos seres eran conocidos por su inmensa fuerza y habilidades mágicas, y sus historias a menudo transmitían lecciones morales sobre el bien y el mal. Pero, ¿qué pasa con la evidencia física? A lo largo de los años, ha habido innumerables afirmaciones de esqueletos gigantes desenterrados en todo el mundo. Solo en América del Norte, los informes que datan del siglo XIX describen esqueletos de entre 7 y 20 pies de altura, encontrados en túmulos funerarios atribuidos a los constructores de montículos. Uno de estos descubrimientos se realizó en la cueva Lovelock, Nevada, donde los mineros supuestamente descubrieron momias pelirrojas que medían hasta 10 pies de altura.
Se decía que estos restos pertenecían a una raza de gigantes descritos en las leyendas Paiute como enemigos caníbales derrotados por los nativos americanos hace mucho tiempo. Además, se han descubierto huesos de fémur y mandíbulas de gran tamaño, lo que sugiere la existencia de humanos mucho más grandes que el promedio. El gigante de Cardiff, un famoso engaño del siglo XIX, se inspiró en numerosos informes de esqueletos gigantes, lo que refleja la creencia generalizada en los gigantes en ese momento. Otros hallazgos incluyen herramientas y armas de gran tamaño que habrían sido poco prácticas para humanos de tamaño promedio, lo que alimenta aún más la especulación sobre la existencia de gigantes. Sin embargo, muchos de estos descubrimientos han desaparecido de la vista del público, lo que provocó una de las teorías de conspiración más persistentes de la historia, que la institución Smithsonian ha estado suprimiendo activamente la evidencia de gigantes durante más de un siglo. Según el autor Richard J. Dewhurst en The Ancient Giants Who Ruled America, miles de esqueletos gigantes desenterrados en sitios de Mound Builder fueron enviados al Smithsonian solo para desaparecer sin explicación. Dewhurst alega que esta supresión comenzó en 1879 bajo el liderazgo del mayor John Wesley Powell, como parte de una agenda pro-evolución destinada a desacreditar historias alternativas que no se alineaban con el destino manifiesto o la ciencia convencional. Los relatos históricos añaden leña al fuego de esta teoría. En 1924, en la isla Catalina, el arqueólogo Ralph Glidden supuestamente descubrió un complejo funerario que contenía más de 4.000 esqueletos, incluidos varios individuos de más de 9 pies de altura, y artefactos que sugieren una sociedad avanzada gobernada por estos gigantes. Sin embargo, hoy en día, estos hallazgos no se encuentran en los registros del Smithsonian ni en las colecciones públicas. Los críticos argumentan que esto es parte de un esfuerzo deliberado por borrar la evidencia que desafía las narrativas convencionales sobre la historia humana. Entonces, ¿por qué no se exhiben estos restos? Algunos investigadores afirman haber encontrado documentos internos y memorandos del Smithsonian que insinúan un esfuerzo sistemático por ocultar estos hallazgos. Los teóricos de la conspiración sugieren que las reuniones secretas y los archivos ocultos son parte de una agenda más amplia para controlar las narrativas históricas. Investigadores independientes e historiadores alternativos también han señalado otros supuestos descubrimientos de esqueletos gigantes en todo el mundo, afirmando un patrón de supresión. Los denunciantes y ex-empleados del Smithsonian ocasionalmente han presentado testimonios que respaldan estas afirmaciones, aunque sus relatos a menudo son desestimados por los académicos convencionales. El debate continúa, con críticos y defensores discutiendo ferozmente sobre la existencia y supresión de estos restos gigantes. Entonces, ¿por qué no se exhiben estos restos? El misterio perdura, dejándonos preguntándonos qué verdades podrían estar todavía ocultas en las sombras de la historia. Los científicos de la corriente principal a menudo atribuyen los informes de esqueletos gigantes a engaños o identificaciones erróneas de megafauna como mastodontes o dinosaurios. Por ejemplo, en Tennessee, a finales del siglo XIX, un esqueleto masivo exhibido como perteneciente a un gigante fue posteriormente identificado como huesos de mastodonte montados en un marco de madera.
Del mismo modo, muchas huellas y herramientas de gran tamaño atribuidas a gigantes ahora se entienden como formaciones naturales o artefactos de especies extintas. La ciencia también presenta desafíos a la idea de que existan verdaderos gigantes entre los humanos. El humano más alto registrado en la historia moderna fue Robert Wadlow, que medía 8 pies y 11 pulgadas debido al gigantismo, un trastorno hormonal poco común que conlleva graves complicaciones de salud. Más allá de esta altura, las estructuras esqueléticas humanas tendrían dificultades para soportar su propio peso debido a las limitaciones biomecánicas explicadas por la ley del cubo cuadrado. Algunos expertos argumentan que los mitos antiguos de gigantes podrían tener su origen en el descubrimiento de grandes huesos de especies extintas que fueron mal interpretados por los primeros humanos. Los genetistas también han explorado la posibilidad de mutaciones genéticas que podrían haber dado lugar a humanos más grandes que el promedio, aunque no hay evidencia que apoye la existencia de verdaderos gigantes. Los antropólogos sugieren que las historias culturales de gigantes pueden haber sido exageradas con el tiempo, influenciadas por el descubrimiento de restos humanos o artefactos inusualmente grandes. Los textos históricos y los manuscritos antiguos a menudo describen gigantes, pero estos relatos suelen considerarse alegóricos o simbólicos más que literales. La tecnología moderna, como las imágenes avanzadas y las reconstrucciones en 3D, continúa proporcionando nuevos conocimientos, pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente de verdaderos gigantes. Sin embargo, algunos misterios siguen sin explicación. Lugares como Gilgal Refaim en Israel, una enorme estructura de piedra que data del año 3500 a.C., a veces se relacionan con gigantes bíblicos como Og de Basán, mientras que la arqueología convencional atribuye tales construcciones a la ingeniería avanzada de las civilizaciones antiguas. Otros especulan sobre el conocimiento perdido o incluso la intervención sobrenatural. El papel del Smithsonian en esta controversia sigue llamando la atención a pesar de las negaciones de sus funcionarios. Algunos argumentan que sus prácticas de recolección durante los siglos XIX y principios del XX fueron opacas en el mejor de los casos, especialmente cuando se trataba de restos de nativos americanos recogidos bajo políticas que ahora se considerarían poco éticas o incluso de explotación. En zonas remotas, antiguas pinturas rupestres y misteriosos símbolos en las rocas apuntan a la existencia de seres de tamaño extraordinario. La cueva Lovelock en Nevada es otro lugar envuelto en misterio, donde las leyendas hablan de gigantes pelirrojos que una vez vagaron por la zona. Textos antiguos y manuscritos de diversas culturas también cuentan historias de gigantes, lo que sugiere una creencia generalizada en su existencia en diferentes civilizaciones. En islas remotas, grandes estatuas y estructuras de piedra alimentan aún más las teorías sobre los gigantes, y algunos creen que estas figuras colosales fueron construidas por o para estos seres míticos. En última instancia, si los gigantes existieron, realmente puede depender de cómo los definamos. ¿Fueron seres literales que caminaron entre nosotros o son metáforas de los miedos y aspiraciones de la humanidad, figuras más grandes que la vida que encarnan nuestras luchas contra fuerzas que escapan a nuestro control? A lo largo de nuestro viaje hemos explorado textos antiguos, hallazgos arqueológicos y folclore de todo el mundo.
Hemos visto pruebas que podrían sugerir la existencia de gigantes, pero también interpretaciones que se inclinan por el mito y la leyenda. Los expertos siguen divididos. Algunos abogan por la posibilidad de gigantes históricos reales, mientras que otros ven estas historias como simbólicas. Tal vez sean ambas cosas, ecos de fenómenos reales filtrados a través del mito y la imaginación durante milenios. ¿Usted qué piensa? ¿Podría haber más en estas historias de lo que parece? El misterio de los gigantes sigue cautivándonos, invitándonos a reflexionar sobre los límites entre la historia y el mito. Sigue a Adventure Seekers Paradise para más viajes increíbles por la historia y la leyenda.